¿sí? Fue editado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, el motivo que nos convoca aquí es comentarlo y presentar un poco el libro. ¿Cómo está estructurada un poco esta velada, este conversatorio? Es poder comentarles de qué trató el libro y después abrir a preguntas, todo lo que sea. Mi nombre es Marcos Rollero, yo me doctoré en la Universidad Complutense de Madrid, conjuntamente en la Ortega, actualmente Fundación Ortega Marañón, y tuve la oportunidad, la alegría y el placer de dirigir y escribir este libro, que coincidió con una experiencia de gestión pública en el año 2022-2023. Y me está acompañando hoy el licenciado Federico Páez, quien es una de las personas que también colaboró en 3 de los 5 capítulos en la escritura, junto conmigo y otras personas, así que estamos muy contentos. Le doy la palabra a Federico para que comience y después continúo yo. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, ante todo. Muchas gracias a la Fundación Ortega Marañón por abrirnos las puertas hoy, a los presentes y por supuesto al director de la obra, el doctor Marcos Rollero. El libro está, como bien dijo el doctor precedentemente, se basa en una serie de experiencias de investigación que hicimos entre 2022 y 2023 en torno a los centros vecinales de la ciudad de Córdoba. Para que se comprenda más acabadamente de qué se está hablando, empecemos diciendo que la ordenanza 10.713 conceptualiza a los centros vecinales como asociaciones vecinales sin fines de lucro con participación en la gestión municipal, en representación de los vecinos del barrio o del sector que gestionan, en pos de satisfacer necesidades barriales. Ya vamos a ver con mayor detenimiento de qué se trata esta ordenanza 10.713 que acabo de mencionar. La comprensión de esto requiere previamente comprender cómo se organiza Argentina a nivel gubernamental, la provincia de Córdoba y finalmente la municipalidad de Córdoba. Argentina, de acuerdo a su constitución, al primer artículo de su Constitución Nacional, adopta la forma de gobierno representativa republicana y como forma de Estado la forma federal. ¿Qué significa que sea una federación? Significa que tiene un gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Estos son provincias y municipios. En el caso de la República Argentina se organiza en 23 provincias y una capital federal. La provincia de Córdoba se organiza por 26 departamentos. Específicamente, la ciudad de Córdoba, el departamento capital, se subdivide en 15 CPCs que contienen una cantidad variable de barrios y muchos de estos poseen centros vecinales, definidos como lo dijimos hace un momento. La Constitución Provincial de Córdoba, en sus artículos 8 y 9, asevera que el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para una participación pluralista, abierta, activa y justa, tanto de ciudadanos como de asociaciones. El artículo 183 de la de la Constitución Provincial, les impone a las cartas orgánicas municipales la obligación de reconocer la personalidad jurídica de los centros vecinales. Esto tiene implicaciones políticas y a nivel de gestión, a nivel jurídico muy fuertes. Esto significa que todos los municipios de la provincia de Córdoba que tengan centros vecinales tienen la obligación de reconocer la personalidad jurídica, no pueden negarse a ello. Y de ahí surge la Ley Provincial 9420, que reglamenta cómo debe hacerse administrativamente dicho reconocimiento. Por otra parte, nos encontramos con la Ley de Modernización del Estado, Ley Provincial de Modernización del Estado, que en su artículo 4, inciso F, indica que uno de los propósitos, uno de los objetos de esta ley es facilitar el control y la participación cívica. A nivel municipal, la máxima norma es la Carta Orgánica Municipal,
que en el artículo 12, inciso 3, indica como deber cívico la participación en la vida comunitaria de todos los ciudadanos. En otras palabras, participar cívicamente no es solamente un derecho, es un deber impuesto por Carta Orgánica Municipal. El artículo 42 de la misma Carta Orgánica simplemente lo que hace es reconocer el derecho de los centros vecinales a participar en la obra pública, en su financiamiento, en su planificación y en su control. En específico, la ordenanza 10.713 es la ordenanza ad hoc, es una ordenanza surgida específicamente para reglamentar el surgimiento, funcionamiento, control y fusión de los centros vecinales. Les asigna una cantidad amplia de funciones, pero podemos decir que entre las funciones se puede mencionar el participar en la obra pública, en controlarla, ¿sí? Y en llevar a cabo acuerdos tanto con el sector público y con el sector privado para el fortalecimiento y la mejor calidad de vida de los centros vecinales o de los sectores que están gestionando. ¿Sí? Con este marco previo y ya habiendo dado unas pequeñas pinceladas acerca de cómo se enmarca jurídicamente los centros vecinales, retorno el uso de la palabra, doctor. Gracias, Federico. ¿Qué ocurrió en el 2022? Veníamos de la pandemia, el mandato de los centros vecinales estaba previsto en aquel momento de 2 años, entonces por primera vez en la historia de los centros vecinales se vencieron todos los mandatos. Entonces se amontonaron la totalidad de centros vecinales con mandato vencido. Entonces surgió la necesidad de regularizarlo a través de elecciones vecinales. El primer desafío que hubo desde el punto de vista de la gestión pública fue, bueno, ¿cómo hacemos para gestionar la escala? Digamos, una cosa es la oficina que venía haciéndose cargo de los centros vecinales hasta ese momento, hacía una elección, 3 elecciones, 4 elecciones por distintos domingos sobre todo, para regularizar los centros vecinales. Ahora, ¿qué ocurría? Diría alrededor de 300 centros vecinales que había que regularizar a través de elecciones. El primer capítulo del libro entonces trata sobre eso, sobre los desafíos desde el punto de vista de la gestión pública, es decir, desde el gobierno municipal, cómo se las ingenió, cómo innovó, qué estrategias utilizó, qué cuestiones potenció para poder encarar esa regularización a través de elecciones de 300 centros vecinales, ¿no? En ese sentido, el libro lo que analiza y se termina infiriendo es un modelo de gestión pública, un modelo que hace mucho hincapié en las cuestiones, en el modelo político, nos diría Alison, tratando de articular los distintos actores que entran en juego, porque ahí adentro, recuerden, estamos hablando de una organización pública, por ende teníamos funcionarios políticos que venían de distintas corrientes, si bien un mismo partido, de distintas fracciones, teníamos planta permanente, había gente contratada, gente becada, y por otro lado la característica tan particular que le dan los centros vecinales, que es una organización que está en territorio, es decir, bueno, es gubernamental, pero ¿no? Hay una discusión muy grande en torno a la naturaleza jurídica del centro vecinal, especialistas en constitucional dicen que es una institución pública no estatal, ¿sí? Porque está regulada por el Estado, pero se autogestiona bastante, ¿no? Entonces el primer capítulo trata mucho sobre eso, ¿no? ¿Cuál fue el modelo de gestión que se utilizó? Por supuesto había una decisión en ese modelo de gestión municipal, ya hablando a nivel gobierno, más allá de esa repartición, los centros vecinales se le daba muchísima importancia, es decir, toda propuesta que venía desde el centro vecinal era priorizada y tenía en cuenta. Por supuesto, se llevaba a cabo, ¿no?, en función de la factibilidad técnica, económica y otro tipo de restricciones. Pero estaba esa decisión importante. Entonces, el primer capítulo versa sobre la gestión pública. El capítulo 2 y el 3 tiene que ver un poco, bueno, cuál era el perfil de esos vecinalistas, porque el vecinalista, es decir, la persona que se candidatea
que dice, bueno, yo quiero formar parte de un centro vecinal, tiene que ir a elecciones, presentar lista, ir a elecciones en un día domingo, ganar esas elecciones. Hubo barrios, por ejemplo, que se llegó superó los 1000 votos, por ejemplo, ¿sí? Piensen ustedes que estamos hablando de algunos barrios en la ciudad de Córdoba y llegan a 30.000 personas, ¿no? Entonces el representante de ese centro vecinal tiene detrás suyo, representa a un conjunto de personas, a un conjunto muy importante, ¿no? Tengamos en cuenta también que en Córdoba, con más de 10.000 habitantes, ya son consideradas ciudades. Es decir, un barrio de 30.000 habitantes, teníamos al menos 3 ciudades dentro de un mismo barrio. El capítulo de hoy, el 3, entonces dice, bueno, a ver, ¿cuál es el perfil de este vecinalismo que tenemos? ¿Por qué? Estamos hablando alrededor de 7.000, 8.000 personas, tomando tanto titulares como suplentes en cada una de las listas que ganaron las elecciones vecinales. Entonces es un sujeto social con mucha importancia a nivel local que ha meritado algún tipo de reflexión analítica, reflexión crítica. Esta obra tiene una particularidad también, es que gran parte de quienes escribimos aquí formamos parte de esos años en la gestión, 2022 y 2023. Entonces, toda la reflexión que hay es una reflexión hecha sobre la práctica, ¿no? Todos fueron desafíos prácticos de gestión pública que íbamos resolviendo. En gran parte tiene que ver con la Dirección General de Planificación y Gestión, la cual yo estaba a cargo, y por supuesto que ahí estábamos dentro de una secretaría con muchas otras áreas. Pero quienes escribimos y reflexionamos en torno a esta obra tienen que ver en gran parte con esa dirección general. Entonces el capítulo 2 y el 3, ¿qué hace? Trata de analizar, bueno, desde el punto de vista sociodemográfico, qué edad tenían, cuál era el género, ¿sí? Cuál fue la participación femenina y la participación masculina en las distintas instancias del proceso electoral, tanto para las juntas electorales como para quienes se candidatearon y como quienes resultaron electos y electas. Y en el caso de la edad también, donde se descubren datos muy interesantes que son útiles para después ver cómo se gestiona y qué decisiones se toman desde el gobierno con respecto a ese sujeto de 8.000 personas, ¿no? Sale información muy interesante para gestionar esas cuestiones. Por ejemplo, obviamente, desde el punto de vista de la edad, las personas adultas eran mayoritarias, muy lejos estaban las personas mayores y ni hablar las personas jóvenes, ¿sí? En segundo lugar, las personas mayores, pero con porcentajes mucho menores, estamos hablando menos del 20%, alrededor del 20%, y después las personas jóvenes con una participación muy pequeña. Si tomamos por jurisdicciones, había algunos CPC donde la participación joven, al menos en las presidencias, estamos hablando de la participación como candidatos, al menos la presidencia era nula, era cero, ¿sí? No teníamos jóvenes dentro de los candidatos o candidatas a presidentes vecinales. Entonces, el capítulo 2 y 3 se centra en eso, y el capítulo 4 ya dice, bueno, bien, pero el centro vecinal también es una organización, y como una organización tiene su estructura, tiene su financiamiento, tiene sus lugares físicos, puede tener sede o no tener sede, tiene sus capacitaciones, y ahí nos concentramos en las estrategias de financiamiento que utilizan los centros vecinales para fortalecerse institucionalmente. Eso hacemos en el capítulo 4, de ahí se identifican distintos modelos de financiamiento, analizando la matriz de ingresos y de gastos de los centros vecinales, y pudimos llegar a una estratificación, ver que hay centros vecinales pequeños, medianos y grandes, según cuál es su ingreso anual, ¿sí? Esa estratificación es sumamente útil para tomar decisiones después en torno a estos centros vecinales. Si lo vemos a nivel gobierno local, pensemos, se crea un área específica, una secretaría, para que se encargue de los centros vecinales. ¿Por qué? Porque los centros vecinales son los que agrupan las demandas, requerimientos y organizan los barrios de la ciudad para que de ahí salgan cuáles van a ser las políticas públicas que necesita en este caso la ciudad de Córdoba, ¿no? Entonces tiene un sentido bastante instrumental, si se quiere, o colateral de esta secretaría de gobernar, orientar y ordenar todos estos 300 centros vecinales. Córdoba tiene casi 600, no llega, pero tiene 580 aproximadamente, o 560 barrios aproximadamente, de los cuales en la actualidad debe haber 350 aproximadamente centros vecinales, ¿no?
Entonces un barrio sin su centro vecinal es un barrio sin representación, que no va a tener un interlocutor con las autoridades organizado como implica un centro vecinal. Entonces en el capítulo 4, ahí el análisis ya es sobre cómo se financian, qué estrategias utilizan este tipo de organizaciones. Hubo un trabajo muy importante desde la gestión. En ese periodo se crea el Instituto Municipal de Vecinalismo, justamente a raíz de eso, porque como por primera vez todas las elecciones eran conjuntas en simultáneo, de repente tenías alrededor de 8.000 personas, ¿sí?, que había que capacitar, porque esta persona tiene que saber desde cómo funciona la asamblea, cómo se organiza el centro vecinal, hasta cómo se organiza la municipalidad, para que su gestión sea más eficiente, sea más eficaz, ¿no? No es cuestión, nosotros vemos que en la gestión se va viendo cómo el vecinalista, el dirigente vecinal, se va formando con el tiempo. Al principio es una cuestión de ver a una autoridad y decir, tengo todos estos 100 problemas, pero con el tiempo el vecinalista se va dando cuenta que tiene una función intermedia. Entonces las 200 peticiones que puede tener él en su barrio con sus vecinos, él sabe que al momento de interactuar o interpelar a la autoridad va a tener que priorizar. Decir, bueno, de estas que tengo, priorizaré al menos para este año estas 2, estas 3, estas 4, según la magnitud de la obra, ¿no? Todo ese proceso de formación de esta dirigencia vecinal se comenzó a hacer a través del Instituto Municipal de Vecinalismo, que lo creamos también en este periodo. Y por último, el capítulo 5, ¿qué hace el capítulo 5? Sitúa este proceso democrático de la ciudad de Córdoba en la discusión latinoamericana en torno a democracia. Y es interesante porque en ese capítulo lo que hacemos es no solamente entender a la democracia como un medio, a partir de la cual se instituyen y se eligen ciertas autoridades, sino también la participación vecinal como un fin en sí mismo. Porque eso se puede ver también, ¿no? La participación vecinal como una práctica ciudadana, democrática, que realiza y que organiza a estos barrios y a esta dirigencia de los barrios y lo genera como una práctica, ¿no?, que hace a la calidad de la ciudadanía y a la calidad de la democracia. Entonces, bueno, ahí se discuten esas cuestiones, ¿no?, también vinculando un poco con las discusiones en la región. Y bueno, esa es la propuesta. Esa es la propuesta que tiene este libro, que es fruto de una experiencia de gestión, una experiencia concreta, pero con mucha reflexión teórica. Entonces, la particularidad que tiene es eso. Tiene un contenido académico importante y necesario para la reflexión analítica, para que la reflexión analítica sea precisa y de calidad, y por otro lado un contenido de experiencia, de práctica, de haber estado en la misma conducción de toda esta experiencia, ¿no?, con lo cual la reflexión teórica se hace mucho más situada, mucho más práctica. Yo creo que esa es la característica primordial que tiene este libro, como pongo ahí en la introducción, ¿no?, que no es solamente pensar lo que voy a hacer, sino también pensar haciendo y lo mejor, pensar entre quienes hacen, ¿no? Así que bueno, esa es la propuesta que tiene este libro, editado por la Universidad, por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Con eso abrimos a las preguntas, comentarios que quieran hacer. ¿Cómo se financia, digamos, los barrios donde hay gestión municipal? ¿Cómo es la gestión de los ingresos? Perfecto. ¿De dónde lo sacan? ¿Cómo lo aplican luego? Perfecto. Ahí, si quieres, hablo un poco yo y después contás. Bueno, en el caso con Federico nos une esta cuestión de que él ha sido alumno mío en la licenciatura en Gestión Pública. Cuando a mí me convocan como funcionario político en el área de gestión vecinal, Federico venía trabajando como planta permanente en esa área, así que pudimos entendernos rápidamente, y él casualmente trabaja en el área contable. Yo te cuento más o menos lo que fueron ese periodo de gestión. Hubo unos apoyos económicos desde el municipio hacia el centro vecinal. Entonces, en el capítulo que nos concentramos en la cuestión del financiamiento, analizamos el impacto de ese apoyo económico por única vez, ¿sí? Fueron en varias ocasiones, pero el apoyo es por única vez,
que tenía distintos fines. Uno podía ser para la construcción de la sede. La mitad de los centros vecinales, un poco menos, tiene sede, la otra mitad no. Entonces, quien tenía sede a lo mejor podía refaccionarla, hacer mantenimiento, ponerlo en tinglado, invertirla en la infraestructura vecinal, en la sede misma. Quien no tenía sede podía usar ese financiamiento, esa línea, para proyectos sociocomunitarios, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar, vamos a tratar de instituir algún proyecto que tenga que ver o con apoyo escolar o con desarrollo cultural, ¿no? Distintas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del barrio. Y bueno, dentro de la comisión directiva está el presidente, el secretario de actas y hay un tesorero. Este tesorero tiene que llevar unos libros contables que Fede le podés comentar un poquito. Sí, bueno, exactamente como ha contextualizado recién el doctor. Los centros vecinales son entidades autárquicas, es decir, pueden generar sus propios recursos, ¿sí? Entonces, vamos a separar las fuentes de financiamiento en dos partes. Exógenas, vamos a llamarla así, que vendría a ser del Estado, viene de afuera del centro vecinal, y, por decirlo de alguna manera, endógenas, que vienen de adentro del centro vecinal, son generadas por el propio centro vecinal. El doctor ha descrito lo que han sido las fuentes exógenas, las ayudas económicas estatales. Entonces yo me voy a detener en las endógenas, las que genera el centro vecinal. Los centros vecinales realizan actividades muy variadas, ¿no? Sirven desde que los vecinos mismos puedan usar la sede del centro vecinal para dar clases de patín, de tejido. Se usan también para dar clases de apoyo escolar, ¿no? Se usan para hacer eventos, fiestas y demás, ¿no? A su vez, como contribución por todas estas actividades, los vecinos hacen un aporte financiero para que se sostengan todas estas actividades y el centro vecinal crezca. Esa es una fuente, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo, así también los centros vecinales suelen hacer una multiplicidad de eventos para el Día del Niño, el Día de la Mujer, el Día de la Madre y demás. Eso es otra fuente de financiamiento. Sí, debo decir que algo que hemos observado mientras desarrollábamos el estudio que nos llevó al capítulo 4 es que la sede es una importantísima Condición. un condicionante, gracias, estaba bloqueado. Un importantísimo condicionante, ¿sí? Influye muchísimo en cuanto a qué, en cuanto al acercamiento, si no decir dependencia, un acercamiento, la mayor necesidad del apoyo estatal. Esto es, las comisiones de vecinos y los centros vecinales que no cuentan con sede se ven necesariamente más dependientes del apoyo estatal. Sí. Sí, perdón, termina ahí. ¿Sí? Bien, cierro. Bueno, entonces el capítulo 4 muestra 5 modelos de gestión. Eso. Que son los más representativos, es una tipificación de estrategias financieras de los centros vecinales, ¿sí? Que oscilan entre más autogestionados o más apoyados por el Estado. ¿La municipalidad los controla? ¿Qué área de la municipalidad los controla? La autoridad de aplicación específica es la Dirección de Centros Vecinales. Dentro de la organización interna de la Dirección de Centros Vecinales, el área contable y administrativa, en la cual mi persona está. Tiene tres puntos. Y cuando hay elecciones de autoridades del centro vecinal, ¿quién lo supervisa o le da título al que sale electo? Sí. O lo habilita o certifica. Exacto. Ahí hay, en el mismo libro describe cómo es hoy y al mismo tiempo hay una propuesta de reforma. En el capítulo 1 hace una propuesta de rediseño del área de centros vecinales para mejorar el funcionamiento. Y serían 3 funciones. Una es la legalidad, la legitimidad, la legalidad y la capacitación.
El momento de la legitimidad es el momento electoral. ¿Sí? Ahí cuando el centro vecinal se instituye de legitimidad a través del voto. El segundo momento es de legalidad, que ahí sí ya tiene mucho que ver como si fuera una especie de registro, ¿no? Donde tiene que llevar los libros contables, todos los libros, el libro de acta, todos los libros con que se maneja la institución vecinal, y hay un control periódico, que es cada 6 meses se le solicita esos libros para ver en qué estuvo gastando, sus ingresos, tiene que rendir cuenta. Al mismo tiempo tienen una comisión revisora de cuentas. Dentro de la lista de candidatos está la comisión revisora de cuentas. Y la tercera función esencial es la cuestión de la formación, por todo esto que hablamos. Hoy, ¿cómo es? ¿Cómo dice la ley, las ordenanzas? Que el momento de legitimidad, en gran parte, corre a cuenta de la Junta Electoral Vecinal, que es de los vecinos. Es decir, el centro vecinal convoca una asamblea de vecinos, convoca una asamblea para elecciones, y en esa asamblea dice, bueno, ¿quién quiere ser Junta Electoral? Y la asamblea levanta la mano. Son 3 titulares y 3 suplentes. Esa Junta Electoral Vecinal es quien va a conducir todo el proceso eleccionario. Ahora, con esta característica de que son todas juntas, es como que desde el gobierno, desde la gestión pública, se ha tomado mayor participación en la orientación y conducción de todos estos procesos, ¿sí? Pero la normativa en sí es muy societal, es muy de la ciudadanía, ¿se entiende? Pero aún así, digamos, desde la gestión pública se ha buscado la manera para tratar de orientar, porque si no sería un descontrol, para tratar de ir orientando, conduciendo todos los procesos. Cuando se hace la elección, la capacitación electoral, todo corre a cuenta de la oficina pública, ¿no? Se capacita a la Junta, se les provee de las boletas, todo eso se abastece desde el Estado, del gobierno local. Cuando termina la elección, ¿sí? Quien certifica el comicio, ¿no? Ese día, tiene que ser la Junta Electoral Vecinal. ¿Qué hicimos en ese momento? Fue crear un programa de veedores que funcionaban un poquito como fiscales generales en una elección normal, donde este veedor estaba en cada una de las escuelas donde había elecciones, a cargo de todas las urnas, a cargo de ir supervisando todo esto, ¿no? Pero siempre al lado de la Junta Electoral Vecinal, que es la que conduce todo el proceso, desde que se llama Asamblea para Elecciones, se instituye luego la Junta Electoral Vecinal, y es un proceso que lleva más o menos un mes y medio. Y va a estar hasta el final, hasta que terminan reconociéndose, ¿no es cierto?, la proclamación de las autoridades electas. Y después se pone en función. Claro, y los electos, ¿qué vigencia, qué tiempo están funcionando? Duran 2 años, desde que entran en función, hay un periodo entre que gana la elección y que entra en función, como si fuera cualquier elección, ¿no es cierto?, que en Argentina estamos acostumbrados que entren en funciones en diciembre. Bueno, acá desde que termina la elección hasta que se ponen en función oficialmente, hay un periodo que responde al procesamiento administrativo, porque cada una de estas 300 elecciones es un expediente que tiene que ir procesándose, todo tiene que estar bien ordenado, y ahí se pone en función. Eran 2 años, el año pasado fue, o 2 años atrás. No, este año. Este año empezaron a ser 3 años. A partir de este año duran 3. 4, opino, de ley. 4, como para que le dé tiempo al que han sido electos, trabaje sin... Sí, fue una demanda bastante desde el mismo vecino. Que en 2 años buena. Sí, fue una demanda del vecinalismo porque se ponía en función, tenías medio año hasta que más o menos van aprendiendo y todo, ¿sí? Se los capacito durante los 2 años, pero para que aprendan lo básico era ese medio año, y después tenés el segundo semestre del primer año y el primer semestre del segundo año, y ahí ya empiezan de vuelta con las elecciones, con lo cual te queda un año pleno. Entonces el mismo vecinalismo demandó que se estire a 3 años más o menos. Sí, de hecho, esto fue algo que históricamente venían los vecinalistas haciendo ese pedido, pero como decía el doctor, nosotros estábamos saliendo de la pandemia, entonces todos los vecinalistas intensificaban ese pedido de que se extendiera,
porque nos decían, bueno, tenemos que ordenar no 2 años de gestión previa, sino mucho más tiempo. Si deberían ser 4 o no, posiblemente. A partir de este año han sido 3, porque en efecto los vecinalistas nos decían, apenas terminamos de ordenar lo de la gestión anterior, ya nos estamos yendo. Sí, así que bueno, también da cuenta de la actitud gubernamental de escucha, de apertura, ¿no? ¿Esa modificación tiene que ser legislada en la municipalidad? ¿Cuál modificación? Claro, para los plazos, para elevarlo a 4. Por ordenanza, Sí, por el Poder Legislativo Municipal, por el Consejo Deliberante. Claro, como es el que controla, está bien. Sí. Exacto. Bueno, interesante el tema del vecinalismo. Yo no pensé que había tanto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más grande de todos? ¿Cuál? ¿El centro? El vecinalismo más grande. Sí, con los barrios. En cuanto a territorio y población. Sí. Población y territorio. Población representada, sí, Villa Libertador. Sí. No, siempre se dice que es el barrio más grande. El barrio, exactamente. En jurisdicción quizá Argüello es más grande. Bueno, ahora se subdividió en otros CPC, pero Argüello era más grande que la jurisdicción de CPC de Villa Libertador. Los CPC son los que van ordenándolo en los barrios, digamos. Y de ahí salen los distintos... Sí, digamos, los CPS gestionan mucho de la obra pública que tienen a su cargo los diferentes barrios. Pero los centros vecinales son los que receptan el primer frente de batalla, los que reciben las demandas de los vecinos. El CPC es una descentralización de la municipalidad, una descentralización administrativa. Que la municipalidad se descentraliza. El centro vecinal no es parte de la administración pública. No. Tiene esa característica muy particular que hablaba al principio. ¿Sí? Sí. Entonces como que te regulo y no, te voy conduciendo y hay todo un equilibrio. Me acuerdo hace unos años, cuando estaba, que fue muy bueno, se pegó un tiro. Martín, ese fue un muy buen intendente. El que creó los CPC. Sí, y los centros vecinales también fue quien inició todo el proceso de descentralización municipal. Muy bueno. Una lástima este hombre, pero trabajó muy bien en Córdoba. Bueno, entonces acá está el libro, esperamos que lo compren y que sirva para muchas otras experiencias en nuestra región latinoamericana, en Iberoamérica. La verdad que es interesante, algo que uno, por urgencia o por muchas cosas, ignora cómo se trabaja en los centros vecinales. Muchas gracias. Muchas gracias.